Sí, ¿no? Sí, está chido. Pues, hey, ¿qué pedo, bandita? Bienvenidos, otra como cada semana, a su podcast Mundo Mental. Obviamente estoy con mi carnal Ángel Strong. Hola, bienvenidos todos aquí. Súper incluyente él, yo no. Lo intento, Sí. que no se me olvide. Que de hecho, de eso quería platicar contigo. Que si soy incluyente de verdad o es mame, ¿no? Sí, por ahí va el asunto. Digo, estamos en junio, mes del Pride. Para Mes del cuando salga orgullo. este capítulo ya vamos a estar de salida del mes. Sí. Pero se han estado pasando cosas increíbles. Pues pero hoy era la marcha lencha, ¿no? ¿Sí? Según. ¿Dónde? En CDMX. ¿Sí? Ujú. Ah, Bueno, aquí no sabía, sé güey. cómo está el pedo. Bueno, aquí en Toluca no sé. Yo me imagino que sí se espera, se esperan marchas. Digo, toda la semana, ¿no? Desde hace 15 días ha habido un chingo de movilización de patrullas y todo ese pedo en las principales avenidas donde suelen hacer de esas marchas, ¿Sí? güey. Sí, pues, ¿tú no has topado ese pedo? No, estoy bien desconectado de la ciudad. No. Neta, güey. ¿Dónde No. está tu compromiso civil, güey? No, pues mi compromiso se quedó en la facultad, creo. ¿Sí? Se fue. No sé, la verdad, Güey. yo sigo pensando que el semáforo está en rojo y casi no salgo. Güey, eso sí, Sí. güey, ahorita pasamos esa parte, güey, porque sí, también ando medio confundido con ese pedo del semáforo, que parece que más bien lo tienen en automático. Pues ya regresamos a amarillo. Bueno, aquí no. ¿Sí? En Estado de México no, pero en Ciudad de México a partir del lunes... ¿Cómo estamos? 19, 20... El 21 ya empieza el amarillo otra vez. Pues es que era lo que estaba viendo, güey, que hicieron en esta semana, en una de las mañaneras. No, Mm. fue la semana pasada. Antes de que Gatell dijera que ya no verga Sí, que ya va, ¿no? sus conferencias, güey. Habían sacado un ponderado de lo que pasaría si la gente relaja las medidas, güey. Y Ok. que estaban diciendo que si la gente se quedara con las medidas como están, andaríamos todavía en los 120 personas de ¿Diarias? muertes al día, güey. Pero si la gente las relaja, subiríamos hasta 1500, güey. No mames. Sí, ¿Eso quién lo publicó? ¿Quién Lo pasaron en una de las conferencias de Gatell. ¿A neta güey. de ellos? Sí, sí, Ah, güey. vaya. Que, o sea, según esta es la información oficial, esperemos que no tengan otros datos para hoy. Exacto. No, Sí, ¿no? Que las cosas cambien Pero mágicamente. creo que es una buena llamada de atención, ¿no? De que a pesar de que ya está la vacuna, que está increíble que mucha gente sí ya se esté vacunando. Ya casi te toca, ¿no? Ya casi me toca, güey. O sea, a pesar de que eso ya esté, pues que no está chido que ya se relajen y anden como si las balas les rebotaran, ¿no? Sí, no, güey? pues tampoco es como que la vacuna sea un milagro tampoco. Exacto, güey. Ya va a haber un chico de banda. Probablemente yo sea de esos pendejos que digan, ya estoy vacunado. ¿Qué onda los besos de 3, güey? No. No mames. Yo ya estoy vacunado y sigo, te digo, ni siquiera me he conectado a la ciudad, ¿no? Sigo como bien aislado. Entonces no sé qué pedo. Es que se sigue sintiendo que estamos en lo calientito de la pandemia, güey. Es que la verdad me cayó muy bien con mi yo ermitaño y creo que está apoderándose de mí cada vez más. Creo que Sí, está complejo, güey. Bueno, antes de pasar al tema de la inclusión que quería tocar por lo del Por mes el del mes. Pride, güey, es que me parece interesante ese tema, güey. De que A mí me pasó lo mismo, güey, con este pedo de la pandemia, güey. Ahora Sí, ya ¿no? vivo con la idea, y no se enojen mis compas que me han invitado a salir, no se enojen, pero ahora pienso cuál va a ser mi pretexto, güey. Para no salir y estar aquí encerrado chambeando en mis cosas, güey. mi pretexto se ha vuelto con la gente que topo que desarrollemos trabajo. O sea, si nos vamos a ver es para trabajar algo, Ajá. ¿no? Nada más, si no, ni al caso. La verdad sí soy un poquito Tal vez así. debería yo ser así de asertivo, güey. Pues- Porque ahorita mi pretexto sigue siendo, no mames, güey, es pandemia, güey, ¿de qué Es- hablas? Es que yo luego siento, ¿a qué voy a salir? A veces a no mucho, o sea, no siempre, sino a veces que... Entonces, realmente, como te decía la otra vez, aquí disfruto mucho venir y con pocas personas disfruto pasar mi tiempo, aún desde el 2020, ¿no? Ujú. O sea, no tuve mucho esparcimiento, sino como que fui muy... desde mi perspectiva, yo seleccioné mucho lo que yo quería hacer. Sí. Entonces, como con ciertas personas comparto el tiempo, no con tanta gente ya. Sí, parte de nuestros privilegios de hombres, cis, Sí, heteros. sí, claro. Sí, pues es que sí, la verdad sí. Sí, güey. Sí está raro ese pedo. No, te quería tocar el tema del Pride. Porque o sea, han pasado cosas chidas. Por ejemplo, solamente en esta semana que estamos grabando este capítulo, se unieron Sinaloa y Baja California Sí. Norte a la lista de estados que ya tienen el Qué- matrimonio igualitario, Qué ¿no? chingón, ¿no? ¿Qué piensas tú de ese pedo, güey? Yo, la verdad, a mí sí me pone contento porque creo que una vieja discusión ya media rancia puede ser que se romantiza el matrimonio, ¿no? Ujú. Pero yo creo que es como un cauce administrativo que está iniciando como a abrirse en una cuestión de amplitud de derechos, de que así debió haber sido siempre, pero Sí. yo sí lo veo como en ese sentido positivo.
En el sentido que si me pongo, como te digo, rancio y eso es como de pues, romantizar el matrimonio, no era como el punto, sino el punto es generar un cauce, una vía administrativa, una vía de visibilizar más cosas y eso está increíble, eso me parece eso está chido. Y además es que por el otro lado, también pues obviamente se empezaron a popularizar en redes sociales entre la gente mierda, como algunos partidos políticos, colgándose del movimiento, obviamente. Sí. Clásico, ¿no? Sí. Y empresas también, seamos exacto, honestos. también las empresas, pero a lo que iba era que también empezó otra vez a salir estas olas de conservadores que dicen que eso es un pecado, que está de la chingada, que eso no sirve para nada, güey. Me conflictó la palabra pecado a mí todavía. Sí, es que yo creo que es muy útil porque cuando ¿Neta? dices la palabra pecado, en automático ya sabes cuál es el esquema cuál es la cadena de significantes que hay detrás de la persona que la acaba de decir. Sí, totalmente. Ajá, Sí. entonces a mí sí me ayuda. A mí me ayuda. Es como un parental advisory. Sí. ¿Sabes? O sea, Sí. que topo a un vato, güey. Es que tus palabras te definen, ¿no? Sí, y me dice eso y digo, ok, ya sé por dónde ver su discurso, güey. Órale, va. Sí, justo. Vamos a platicar, ya estoy listo. Sí, es como un color de advertencia, ¿no? Como que dices, aquí hay rojo, ¿no? Ajá. Sí, te la llevas como con más calma y sabes que la discusión no merece tanto la pena con esa persona, quizá. Ajá. Y es que sí vi que estaban aventando, pues obviamente los discursos de audio, la chingada. Ujú. Pero sí, como tú dices, güey, hay que visibilizar cosas, hay que visibilizar realidades. Y por ejemplo, estaba viendo tuve hace 15 días pues hice una transmisión con una amiga que es trans. Ahí estábamos platicando, chido. Y estábamos comparando sobre este tema de, pues, las estadísticas, ¿no? Los datos duros que hay al respecto, que en realidad son muy pocos, güey. Hay muy pocos estudios al respecto. ¿De qué en sí? Por ejemplo, si buscas estadísticas duras sobre la comunidad LGBT, aquí, por ejemplo, en México solo hay un estudio, güey, de 2017. Del INEGI. Ajá, solo hay uno, güey. Pero todos los demás, obviamente, sí, bibliografía hay un chingo. Sí. Pero hay que ser honestos, y esto ya también lo he platicado con Racita del Movimiento. O sea, es pura ideología. Es pura o sea, ya hay muchos estudios sobre lo cualitativo, ¿no? O sea, sobre ellos cómo se sienten, sobre cuáles son las discriminaciones que sufren. O sea, estas historias de vida que son valiosas. Sí. Pero números duros no hay. Hasta apenas del 2017 que sacaron uno. Y decía, por ejemplo, que aquellos lugares en donde habían ya autorizado el matrimonio igualitario, disminuyó en un 15% la tasa de suicidios de la comunidad LGBT, güey. Entonces, sí hay efectos sí reales, repercute güey. chingón, ¿no? Sí. En esa parte de visibilizarlo y de abrirlo. No sé, no tengo el dato certero, pero hasta hace no mucho, hablando de lo que es trans, del travestismo, la transexualidad y transgénero, creo que no tiene mucho que todavía... ¿Cuál era? Híjole, no me maten, pero no me acuerdo si todavía era el DSM-5. Porque la homosexualidad es una cosa. Que todavía lo trataba como trastorno, ¿no? Sí, como un rollo ahí. Pero eso en el DSM-4 sabemos que está más caducado que nada, ¿no? Pero creo que era un escrito todavía reciente y que todavía lo manejaba como un trastorno mental. Y que hasta hace no mucho, creo que 2-3 años atrás, sucedió eso. Y creo que eso es lo que implica mucho desde la comunidad médica. O sea, el ejercicio del poder a través de la medicina, que es lo que luego te digo, que yo lo veo como muy marcado. Y yo creo que a lo mejor es eso, ¿no? Las instituciones también se dejan llevar por las regulaciones internacionales acerca de cuestiones como estas. Sonidos de la ciudad. Exacto. Sonidos de los barrios tradicionales. Y ahorita va a pasar el de las obleas, ¿no? El de los tamales, güey. Sí, los camotes, güey. Sí, cuando pasa el de los tamales voy a tener que cortar la transmisión. Se corre atrás de él. Eso es una tradición. Sí, güey. Y no sé, la verdad te digo, no tengo el dato duro, pero creo que de ahí muchas instituciones se dejan llevar como por datos duros que tú dices. Ajá. Si no hay un dato duro y aquí en México no se hacen estudios tanto al respecto, pues esperamos a que la comunidad científica internacional lo marque para que empiece a suceder. Y en México creo que apenas está empezando a suceder cosas importantes en esa materia, ¿no? Oye, ¿no te pasa a veces que todos estos problemas, o bueno, todos estos movimientos y exigencias que hay, como el feminismo, el movimiento LGBT y algunos otros que vienen de subalternos, ¿no te parece a veces como absurdo que esté pasando, que esté... Bueno, te explico antes de que me saquen de contexto. No, creo que sí te entiendo, pero sí que se entienda. O sea, es que a veces yo sí tengo este sentimiento de no mames que estamos platicando de este pedo si ya debimos superarlo hace años, güey, hace décadas. O sea, ya deberíamos estar hablando de otras cosas más chingonas, como güey. Que da pena, ¿no? Sí, güey, o sea, me da pena que todavía saber que hay gente allá afuera que te va a discriminar por lo que a ti te gusta, güey. Justo eso, y también justo eso que quizá nosotros de rebote estamos haciendo lo mismo, hablándolo, porque realmente...
aunque nosotros creemos que está superado, ¿cómo decirlo? No, que debería, ¿no? No, en nuestras cabezas, Ajá. en la tuya y la mía quizá, pero me refiero, está superado en nuestras cabezas como, ¿cómo decirlo? Emocionalmente, ideológicamente, no sé Sí. cómo abordarlo, pero cuando te das cuenta que allá afuera no es cierto, que allá afuera hablas con cualquier persona y realmente sí estamos en el siglo XIX, creo, ni siquiera en el XX. Entonces, como, ¿qué está pasando, no? Sí es necesaria la conversación, aunque piensas que estoy adelantado a mi época, ¿no? No, pero sí sientes como, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué tenemos que hablar de esto en un sentido, o sea, sí entiendo como dices tú, para que no se malentienda, ¿no? Que sí es necesario abrirlo y hacer que se visibilice, pero que no ahorita, como, ¿por qué esto debía haber quedado muy claro quizá desde el 2000? Quizá, Desde si no los es que se- desde los yo 60, digo de los güey. 60, 70, güey, cuando Desde estaba todo ahí. este pedo hippie. La que de- diversidad sexual, la Digo, libertad sexual. En los 90s, la mayoría de las marcas se colgaron de todos los movimientos pacifistas Sí. y del grunge y de todo Sí, este sí, pedo, sí. güey. O sea, se tardaron creo que un chingo en darse cuenta de que, pues, de que el movimiento LGBT también es capitalizable. Sí, lo Que que es decías otra parte vez. de... Fíjate que hay un camarada que por ahí me mandó algunos comentarios, le mando saludos al men, en el que él estaba en contra de este movimiento. ¿Que Porque el LGBT? Sí, pero no en contra de sus demandas y demás, güey, sino que estaba en contra de que existía para él una especie de publicidad impositiva del lenguaje inclusivo y de todas esas madres, ¿no, güey? Y él decía, pues es que lo único que están haciendo son perseguir fines políticos y económicos. Y pues sí, o sea, sí, güey. O sea, Puede que sí, ¿no? Sí, o sea, pues es obvio que sí, güey. Digo, vivimos en un modelo que así nos lo pide, güey. Pero todo es así, la educación, Ajá. todo es así. Pero tú qué piensas? O sea, ¿tú sí crees que existe una especie ¿De de imposición? exageración, quizá? No, es que creo que ya era, yo creo que esa exageración, como si lo pensáramos como exageración, es lo que seríamos tú y yo. Que decimos, es que ya, güey, necesitamos abrir las discusiones y las conversaciones en ese sentido. Por eso parece que ya es como que estamos exagerando para hablar del lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que puede ser en cuestiones un lenguaje no sexista o un lenguaje, perdón, de inclusión de géneros, ¿no? Y yo creo que ahí está lo que decíamos hace rato, lo que decías, si alguien dice pecado, evidentemente ya tienes qué es lo que va a pasar, o sea, sabes con quién estás hablando. Y yo creo que nuestras palabras nos definen mucho de lo que queremos dar a entender. Entonces, a mí no me parece tan impositivo, ni mucho menos me parece... De hecho, al contrario, creo que es algo que yo quiero entender mejor cada vez y que a veces resulta que cada día evolucionan términos y muchas cosas que yo me quedo súper atrás, rezagado, ¿no? Y ese es el problema, porque si yo estoy intentando entenderlo, pero hay otras personas que no, evidentemente hay algo que no entiendo, lo ignoro, y si lo ignoro no existe, y si no existe, pues no tiene cabida en ningún lugar. Ajá. Entonces, Sí, está fíjate culero. que era algo que también comentaba este dude, ¿no? Que me comentaba de que le parecía pues también como absurdo hacer tantas clasificaciones, tantas categorías y la chingada para definir a cada grupo. Y él decía, pues simplemente respétenos y ya, ¿no? Y sí, o Es sea, que se tiene dice un punto. fácil, se Sí, dice fácil. Exacto, se dice fácil. Pero pues yo le comentaba, ¿no? Así como de, pues no, güey, o sea, las clasificaciones son necesarias porque si no nombras las cosas, no van a existir. Quizá Y- por este milenio sea necesario, quizá en el Exacto. siguiente milenio ya no. En el 3001 Ajá. quizá ya no sea tan necesario, Ajá. ¿no? Fíjate que yo sí tengo ahí, por ejemplo, tú sabes que yo tengo incomodidad con el lenguaje inclusivo por cómo lo tenía entendido, güey. Mm. O sea, por cómo te decían que meter la E en todo y... Como yo ahorita, ¿no? El bienvenidos todos. Ajá. Sí, para O muchos es el- ridículo, ¿eh? Todos, Que todas, seguramente nos todes. dirán todo pendejote yo. O sea, la verdad a mí siempre se me hace demasiado, por ejemplo, el decir esas, las tres cosas, ¿no? Ujú. Todos, todas, todes. ¿No? Se me hace demasiado. Pero sí me doy cuenta de que... Pero también reconozco que es importante porque, pues, sí, o sea, si no nombras las cosas no existen y si no existen no tienen derechos. Sí, ¿no? No pueden ser sujetos de derechos. No hay Y nada. además, el lenguaje... no me acuerdo qué autor, güey. Igual tú te acuerdas, güey. Pero me recuerdo que en la carrera en algún momento, de los muchos autores que nos tocó leer, uno de ellos hablaba sobre la importancia del lenguaje. ¿No era Chomsky? Probablemente, ¿eh? Probablemente de los más. Chomsky También o Habermas o... Foucault también. Sí. Probablemente haya sido Foucault, güey, porque hablaba sobre el tema del lenguaje como dominación. Y que al final del día que el lenguaje sí había sido históricamente construido Es que sí. Creo que es Chomsky, güey. para visibilizar a un grupo específico, ¿no? Ujú. Así como, o sea, el por qué casi todos los plurales son masculinos, ¿no, güey? Exacto. Y decir, bueno, o sea, sí tenemos que hacer cambios, aunque suenen mal o aunque parezcan mamada, porque tenemos que reivindicar a todos esos que fueron invisibilizados y hechos a un lado, ¿no, güey? Es que sí, justo como lo dices, y también no me parece tanto exageración ni tampoco tan, ¿cómo te diré?
que sea innecesario, como decías, todas, todos, todes. O sea, yo creo que sí caben todos. Porque yo me acuerdo que a mí todavía me tocó, que soy una persona pues, joven. Y todavía me tocó en la... Sí, claro. Quinceañero, güey. Sí, no, 20. Todavía me tocó que en la educación académica, por ejemplo, en la primaria y secundaria, quizás hasta en la prepa, imagínate. Si había un grupo de chicas, 15, y yo estaba ahí, yo era el número 16, por mí todo se volvía masculino. Entonces, Cierto, dices, ¿qué sí. pedo con el peso de un hombre enfrente de 15 mujeres, en este caso, ¿no? Y desde ahí empiezas a... No lo piensas quizá en el momento, pero ahorita lo recuerdo y digo, yo recibí esa educación y te dicen que el masculino genérico, bueno, perdón, el genérico es masculino, ¿no? Y todavía veo gente que se ofende si le dices sin querer o a propósito, ¿no? Si estás en un grupo de mujeres y nada más eres el único hombre y dicen chicas, y una persona hombre normal, o sea, normal en el sentido que es típico y piensa típicamente, pues, se ofende. Ah, sí, Entonces, y chico, ¿no? Sí, ahí yo no cuento. Pues, evidentemente no, creo que ahí está la discusión, porque discursivamente ese güey se sintió invisibilizado. Ahora piensa que todos los siglos y los siglos que han pasado, estas comunidades siempre han sido invisibilizadas, y más que eso, pues violentadas por lo mismo, porque son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo sí lo siento muy necesario. Y la verdad, a veces cuando me dicen cosas como que me acabas de decir siento que es mucho, digo, pues no estamos tallando piedra para escribir, o sea, sí tenemos espacio para hablar, tenemos plataformas, tenemos foros, tenemos cosas como para limitar el lenguaje, si ya no estamos usando tinta, o sea, ¿cuál es la prisa para decir? Por eso digo, yo en todes incluyo todo exactamente, ¿no? Es que al mismo tiempo, por ejemplo, me quedé clavado con lo que pasó en los capítulos anteriores, que estuvimos hablando de estas utopías y distopias, y me quedé pensando, güey, o sea, ahorita estamos en plena carrera. Ahora sí, carrera aeroespacial, o no sé cómo llamarla. Carrera armamentista. Luego lo peor es que es entre empresas privadas, ¿no? Entre... ya sé. Entre Bezos y este Musk. O sea, estamos en plena carrera para llegar a Marte. ¿Qué team eres, güey? Suponiendo que tú... Que les importara que lo sigas, ¿no? La verdad, yo sería Team NASA, güey. O sea, y no por purista ni porque yo mame al gobierno ni nada de eso, pero prefiero que sea una organización pública la que llegue, con todas las comillas del mundo, obviamente pública con todas las comillas del mundo, a que llegue un trillonario, güey. Fíjate que yo sería... Y ponga su banderita así de Marte es de Tesla, güey, a la verga. Sí, es que sí, güey. Para hacerme el mamador, así paréntesis, una vez vi un artículo de Zambia. ¿Sí, hay un país que se llama Zambia en África? No, bueno, algo así. Probablemente sí. Y ahí nos corregirán. Y me causó mucha como curiosidad y a la vez es como de, no ternura como de lástima, sino que dices, qué increíble el sueño de una persona que era un profesor de no sé si de universidad, pero así en un país súper pobre en África y quería meterse ya al rollo de una carrera espacial también. Entonces empezó a capacitar personas, así subiéndolas, hace cuenta, los árboles y les daba vueltas con... No mames. Sí, neta. Entonces me pareció muy interesante porque uno diría... Pero todo muy rústico, güey. No, sí, totalmente. Es como yo me subo, pongo un columpio en un árbol, en una llanta, la giro para que se enrede y luego me suelta para que pudiese yo sentir los giros en un cohete espacial. Sí, las fuerzas G y todo eso. Sí, pedo, ¿no? Y pidió subsidio al gobierno y todo. O sea, él se lo tomó muy en serio, ¿no? Y uno puede decir, pues qué ridículo desde nuestra posición occidental y nuestra visión. Pero dices, es un sueño realmente muy viable, ¿no? Quizá, obviamente, es ahí cuando también está la tristeza de las brechas gigantescas entre la accesibilidad a la información que él tenía y la accesibilidad que tiene la NASA o que tiene Elon Musk o Bezos y así. Entonces, bueno, pues es válido su sueño y mucha gente participó con él. Y me parece bonito, güey, pero... Está romántico, güey. Sí, romántico. O sea, sí se siente feo, ¿no? Oye, Sí dan ganas de llorar, güey, pero tocaste un tema bien chingón, güey. O sea, que dices, este dude, o sea, buscó subsidios. Supongo esto que fue en el siglo XX, güey, en los 70s, No 80s, mames, o sea, ya tiene un chingo. Sí, no, o sea, sí, no tanto, hasta eso. Sí, o sea, sí, porque sí, en el 69 ya estaba el Apolo, así, saliendo del planeta, y todavía en los 70s, 80s, un vato haciendo eso. Está muy interesante, ¿no? Pues sí, está chingón, güey. Él iba a construir la nave, güey. Pero ese pedo del subsidio me llama la atención, güey. Porque es ahí donde yo me pregunto, por ejemplo, con estos súper ricos, güey. Con estos ultra ricos que sin su dinero no podrían hacer nada de esto, güey. Ajá, pero... O sea, ¿qué onda? ¿Le van a dar una parte de los beneficios al resto del mundo? Porque, por ejemplo... es pregunta retórica, güey. No mames. Sí, ¿no? Sí. Güey, ya sé la respuesta. Puro pedo. Pero... Fíjate que me van a dar mi tarjeta Monex para ir a Marte, güey. Sí, güey. Ándale, sí, güey. Te van a dar un vale, güey. Sí, güey. No mames. Pinche pregunta. Y es que a lo que me refiero, güey, es que, digo, que quienes hemos visto el pedo del crecimiento de estos dos güeyes,
sabemos que ambas empresas crecieron. Aparte de que ya traían capital desde antes, güey. Sí. Crecieron también con un chingo de apoyos de distintos gobiernos, güey. Sí. Y ese dinero salió de las arcas públicas, güey. Entonces, ¿qué pedo? ¿Es un logro de Elon Musk y él es un chingón? ¿O es un logro de todos por haber financiado ese pedo, güey? Pues... Camarada comunista. Sí, nunca... ¿De quién es el mérito? No lo sé, camarada Marco, pero... no, sí, evidentemente el mérito no es de él. Y no es tampoco creo que de nadie. Y tampoco podríamos decir un mérito de la humanidad, ¿no? Un gran paso para la humanidad, pero no. Al final del día, creo que también es como dices hace rato, si me pongo muy, creo que estoy muy fatalista el día de hoy, es como, no sirve para ni verga lo que estás haciendo, no me interesa. No sé, güey. No se va a resolver nada, güey. No tiene sentido, güey, yo seguiré siendo pobre igual. Entonces, a mí no me beneficia que haya ya humanos en Marte, güey. Pero ya podemos decir, ya llegamos a Marte. Sí, ¿no? Así como en la semana dijimos, ya somos campeones de la UFC, exacto, güey. ¿no? Y decirle a los perros, tú no... ni verga, güey, a un perro, tú no vas a ir a Marte jamás, güey. Sí. Mi especie lo logró, no la tuya. Ajá. Es como, no mames. O sea, ¿con quién quiero mostrar superioridad en qué o qué? ¿No? Pero ¿tú qué opinas de eso, güey? O sea, ¿crees que ya deberíamos meternos en un pedo de ya pedirle respuestas a las empresas que en algún momento se vieron beneficiados del gobierno? Pues yo creo que siempre fue así, ¿no? Siempre debió haber sido esa la discusión y la conversación. Creo que hemos permitido que muchas personas pues crezcan de manera gigantesca. No sé cuánta concentración de la riqueza tenga Elon Musk a nivel mundial. O sea, ¿cuántas familias de todo México podrían recibir la renta universal que mencionabas la otra vez? Solo sabré decir que un chingo. Pensando que ya su fortuna ya no va a ascender a nada. Pensando que ya se murió y que ya nada va a suceder. Pensándolo muy utópicamente que ya se quedó estática su fortuna. Y con lo que tiene hasta ahorita, ¿cuántas familias podrían durante tantos años poder vivir de manera al menos... holgada. Ponle que quizá no holgada, pero sí lo necesario y lo normal, así, tranquilos, ¿no? Con cierta tranquilidad. Yo no sé, la verdad no sé cuánto tiene y creo que eso es lo que genera brechas, ¿no? Es que eso está bien cabrón. Fíjate que el otro día estaba pensando cuando hablábamos de cuáles políticas estaría chido que discutieran en San Lázaro y demás, güey. Estaba pensando, ¿y si hubiera una ley, güey, que les pusiera un límite, güey? Así, tal cual. Que dijera, sí, tú puedes hacer el negocio legal que quieras, güey, y crecer, pero puedes crecer hasta aquí, güey. Y ya después de aquí, güey, o sea, o empiezas a vender, empiezas a decrecer, tú ves cómo le haces, planea tu economía. Como según lo que hicieron aquí con Slim, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando tenía el 52% de no sé qué cosas, creo que en telecomunicaciones, creo que es donde más está, pues vendió, ¿no? Distribuyó y se quedó en el 48%. Y es como, chinga tu madre. Para no caer en un monopolio. Sí, claro. Puro pedo, güey. Pero realmente, sí, claro. Sonaría chido, ¿no? Que hubiese una ley así y todo, pero creo que sí es soñar como muy, muy romántico, muy hippie, ¿no? Güey. Sí está muy rosa, güey. Evidentemente no va a suceder. Evidentemente no conviene que suceda así tampoco. O sea, pues no, lamentablemente somos... Digo, o sea, le convendría a la mayoría, güey. Ah, claro, pero la mayoría no mandan, aunque quieran pensar con que la democracia sirve, pero no. No, perdón, güey. Sí, vienes bien oscuro. Sí, vengo bien mierda, güey. No, es que yo sí lo veo así. O sea, es que el tema principal con el que empezaste, a mí sí me parece importante y pensándolo con este tipo de brechas, creo que es ahí... a veces hay que tener conversaciones incómodas y feas, y aunque digas, verga, o sea, yo venía a divertirme exactamente, pero no todo a veces es diversión. Hay que ver lo chido de las cosas y también ver lo oscuro que hay ahí, porque si no aprendes a entender la oscuridad que tienes o la oscuridad que hay, pues evidentemente nunca vas a ver la luz. ¿Cuáles han sido las principales, en este caso, como resistencias con las que tú te has topado con este tipo de discursos? O sea, cada vez que tú defiendes algún ideal progresista o pro derechos y pro libertades, ¿cuál ha sido, en tu particular caso, las resistencias que te has encontrado, los argumentos? Fíjate que argumentos no, pero sí las resistencias la resistencia al cambio, mejor dicho, burlas totalmente. Y ¿Cómo cuáles? Digo, estaría chido que las pusiéramos en la mesa para yo, por ejemplo, que la gente se vaya haciendo la idea, ¿no? O sea, esta clase de comentarios son las que me hacen ver pendejo, güey. Pertenecía a un grupo que en algún momento te invité para hablar de masculinidades y así, que se iba a armar algo, pero antes de todo ello, asumían que género solamente es para la mujer, ¿no? En ese grupo. O sea, hablar de violencia de género solamente era hablar de las mujeres y sus violencias. Lo cual no me parece molesto ni malo, pero creo que hay más personas sufriendo violencias, ¿no? Me refiero a mujeres biológicas, a esto me refiero, que eso era su idea. Entonces, cuando vino el mes, creo que era mayo,
y hablaban del lenguaje no sexista y lenguaje incluyente. Evidentemente mis ideas eran esas, que al menos como piloto, el lugar donde yo trabajo fuera al menos en el Estado de México, de manera institucional y del sector público, fuéramos como la prueba piloto y el puntero o los pioneros en empezar a utilizar lenguaje incluyente, tanto en oficios y comunicados formales y todo, ¿no? Ah, ok, sí, darle un peso Ajá. institucional. Pero evidentemente la gente ahí piensa con el culo, ¿no? A mi parecer, güey, sí, neta. Lo saben La perfecto, crítica es güey. súper sutil, güey. Sí, no, yo voy directo a lo que es, güey. A O la sea, yugular, güey. la cabeza la tienen las nalgas. Entonces es como de... Sí. No, es que es lamentable, güey, porque evidentemente al yo decir eso, lo que repercutió fueron en burlas. Y no me importa que se burlen de mí, güey, porque a mí no me afecta que haya o no haya lenguaje incluyente, Ujú. la verdad. Sí, claro, Pero- no cambia tu realidad mucho. No, ni siquiera me interesaría que haya o no lenguaje incluyente, porque digo, a mí no me afecta. Yo sigo siendo, como decías hace rato al inicio, hombre, hetero, o sea, a mí no me afecta en sí como tal, ¿no? Entonces, darte cuenta que de un 100% de los que estamos involucrados en eso, yo sería el único pendejo que dijo eso, ¿no? Verga, Y que fue ajá. una burla realmente decirlo, que porque perdería formalidad y se volvería, no fue la palabra infantil, pero sí sería ¿cómo decirlo? Como tonto, por así decirlo. O sea, que tú envíes un documento con ese tipo de O lenguaje. sea, sería les como parecía que- completamente como inmaduro. absurdo, güey. Ajá, como de, güey, estás soñando muy pendejo, ¿no? Y dices, o sea, ¿qué pedo, no? Con los ancianos aquí, güey. Y lo peor de todo es que no eran ancianos, güey. Jóvenes. Gente joven de mi edad, más o menos, también. Y dices, no mames, o sea, aquí yo no le veo nada de malo, ¿no? O sea, Eso a mí también me saca mucho hablando de por esa pedo, parte, güey. tengo otros Claro. pedos por ahí. Fíjate que eso también me saca mucho de pedo, güey. Que siga habiendo muchos jóvenes, pero neta un chingo de jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, que están replicando esos discursos, güey. Sí. Esos discursos de odio. Es que dicen que no tiene utilidad, que no sirve para nada, Ujú. que con el genérico masculino se entiende perfecto, que no hay necesidad. Y mujeres me lo han dicho. Yo no tengo necesidad de que me digan abogada. No me importa que me digan la abogado, ¿no? Digo, pues es que a lo mejor suena muy pendejo que no te digan abogada, pero sí es importante. Ujú. O sea, desde la discusión, precisamente supongo que carecen de datos históricos, de que de los abogados que egresaron la primera generación del Instituto Científico Literario, antes de ser UMX, fueron hombres. Sí. O sea, no había mujeres, güey, como tal. ¿Y qué pedo, no? ¿Qué es lo que sigue entonces? Si nunca fuiste visible es porque nunca existías. Y como no existías, no tenías derecho a la educación. Y como no Ajá. tenías derecho a la educación, pues eras una ama de casa nada más. Y no por convicción, y no por deseo, no porque tú lo decidieras así, sino porque era lo que te tocaba hacer. Exacto. Entonces, ¿cómo puedes pensar que te mezclen en un genérico cuando realmente ese genérico solamente representa a nosotros los hombres? Y ya. Sí. No, a mí me molestaría muchísimo, güey. Creo que en eso tienes toda la razón, güey. O sea, y creo que en ese sentido es donde sí tenemos que flexibilizarnos con el tema del lenguaje, ¿no? Ujú. Porque como tú lo decías, o sea, es un tema de conquistas, ¿no? Ujú. De primero, por fin llegas a un puesto que originalmente era únicamente para hombres, Sí. exclusivamente para ellos, pues ya tienes esa conquista, ¿cómo decirlo? Material, por Sí. así decirlo. Pero también vete por la conquista simbólica, ¿no? Ujú. Y la conquista lingüística, porque ya teniendo estas tres, entonces ya empiezas a modificar todo el comportamiento que había La alrededor. cotidianidad ¿no? cambia totalmente. Ajá, como en este caso, esta pensadora Mary Wollstonecraft, de la que te había platicado alguna vez, Ujú. que fue como de estas feministas pioneras, aunque todavía no existía el término de feminismo, güey. Y fue la que escribió lo de vindicación de los derechos de la mujer, justo después de que hicieron el primer ensayo de los derechos humanos, de los derechos del vaya. hombre. Eso fue como por los 30, ¿no? No, güey. ¿Antes? Güey, estoy hablando del siglo XIX, güey. Porque no me acuerdo. Siglo Y cuando lo XIX, empezaron 18, güey, un pedo a así, materializar eso de los derechos, bueno, confundiéndome con los humanos, fue en el 46, creo yo. Con los derechos del hombre. Mm. Del hombre y del ciudadano. Ya Ah, sabes, ok. Revolución Francesa, güey. Ujú, Y obviamente la mandaron a la verga, güey. ujú. Porque ella en este escrito de vindicación de los derechos de la mujer, ella decía, a ver, o sea, están bien chingones los derechos del hombre, están súper chingones, qué bueno que lo estén impulsando, pero ¿y las mujeres qué? Ujú. ¿No? Porque había un chingo de tesistas ahí Dicen, diciendo... es para todos, ¿no? Ajá, o sea, por un lado decían es para todos, pero las mujeres van a recibir educación doméstica, Sí. ¿no? Y ella decía, no, a ver, aguanten. O Y- sea, y si sigue, es para supongo. todos, pues venga, ¿no? O sea, yo también me quiero preparar en otras cosas. ¿Qué va a pasar con las mujeres que no quieren ser madres, que quieren ser escritoras como Claro. ella, güey? Sí. O sea, empezó con todo este desmadre y obviamente tuvo un final no trágico, pero sí Ah. bastante triste, ¿no, güey? Porque obviamente para su tiempo, pues sofocaron su movimiento, ¿no? Sí. Ya fue hasta apenas este siglo. Lo cual está muy cagado porque creo que le Tremendo. pasaría lo mismo el día de hoy.
Probablemente. O sea, no niego que estén pasando Ajá. cosas increíbles, que están abriendo estas brechas y que creo que es eso, Ujú. del derecho de los hombres y dónde quedamos nosotras, ¿no? Y cosas así. Y es donde dices, "Oh, es que sí, hay mucho que hablar acerca de esto. No es Sí. como tan sencillo tampoco, ni lo puedes dejar pasar tan así. Sí me parece que lo que decías de la educación doméstica, al menos, o sea, te digo, yo no necesito ir tan lejos para darme cuenta que estoy lleno y rodeado de muchas cosas horribles. Y me acuerdo que en la secundaria, no sé si te tocó, había talleres, ¿no? Ajá, sí. Como para especializarte en algo, como para estimularte en cosas diferentes. Y había talleres de hombres y talleres de mujeres, evidentemente. El taller de hombres al que a mí me tocó, en algún momento fue herrería, porque pues, somos hombres, ¿no? Y trabajo rudo. Claro. Y ensuciarse las manos, claro. Por supuesto. Fotografía, eso todavía lo dices, "Ah, pues qué chido, ¿no?" Pero para Sí. hombres, güey. O sea, las mujeres no. Ok. Las mujeres solamente corte y confección. Creo que hay algo que se llamaba economía doméstica o algo así, economía del Ujú. hogar. Y creo que ya también. Esas eran las Ah, divisiones. sí, era En mi una mamada, secundaria, güey. güey, siglo XXI. En mi secundaria también le pasó lo mismo, güey. Entonces, O sea, ¿qué pedo, güey? existía, Tú y por yo ejemplo, crecimos nada con esa más- educación, güey. ¿Sí? Ahora ¿Qué? piensan todos Ajá. los que somos nosotros, güey. Toda esta generación que creció igual. Sí, güey. Está cabrón, el discurso está Y cabrón. se sigue replicando, güey, en muchas escuelas, ¿no? No, o sea, No ya sé ahorita, la verdad. Exacto, eso te iba a decir. O sea, ya ahorita no sé cómo estén manejando, por ejemplo, las técnicas, que yo también estuve en una técnica. Y sí me acuerdo que existía esa división. Que, por ejemplo, los únicos talleres mixtos, me acuerdo que eran el de... Antes de que yo entrara, eran el de dibujo técnico y computación. Ujú. Y ya cuando a mí me tocó ir, apenas estaban empezando a dejar que algunas mujeres entraran a los talleres de electricidad, que fue en el que yo estaba, y electrónica, ¿no? Pero, por ejemplo, secretariado. Bueno. O sea, era como que se empezaron a diversificar, pero los que permanecían en los extremos era mecánica y secretariado. Ok. O sea, eso sí, mecánica de puros hombres, secretariado puras mujeres, güey. ¿Y cuál era el intermedio? En el intermedio empezaron a quedar todos. O sea, al inicio eran solamente dibujo técnico y computación. O sea, que sí eran mixtos, ujú. mixtos. Y los demás eran de puros hombres. Y ya, poco a poco, ya cuando a mí me tocó ir, ya empezaban a dejar entrar mujeres en otros, ¿no? En Institucionalmente y ya dejaban. Sí, Pero- exacto. Es que ese pero- era el punto, Ajá. dejar. Porque era como sorteado con todas las comidas del mundo. Yo jamás escogí electricidad. O sea, no me Que interesaba. está increíble también. Digo, aprendí mucho. Sé instalar, sé hacer ¿Ah, una sí? instalación A eléctrica, perro. entonces no hay pedo, digo, al menos lo aproveché. Con pero yo quería... trabajo. Ay, sí. Sí. Ya, Promocionate aquí. ya estoy listo para ser explotado. Estoy listo para trabajar en la CFE. Simón, güey. Oye, págame. En la casa de Bartlett. Págame. güey. Sí, güey. No, pero tengo una duda de eso que dices. ¿Qué implicaba si tú decidías tomar ¿cuál era? ¿Mecanografía? ¿Qué dijiste que era? Secretariado. Secretariado. Discriminación, güey. Sí, había, ¿no? O sea, como Automáticamente, güey. todos los O sea, vatos ahí te cuando de decían un chingo de repente, cosas. me acuerdo que llegó a sonar 2 casos, si acaso, de batillos que querían entrar a secretariado. Y señalados. Y Ah, automáticamente, ese güey, ¿no? Jotito. Así, Sí, güey, sí, sí, literal, sí. güey. Sí, lo que es. Ajá, y yo me acuerdo que incluso a mí me gustaba de repente meterme a ese taller, güey. Porque en primera yo me juntaba con casi puras niñas, güey. Ujú. Y me gustaba estar ahí, güey. Y yo quería aprender, güey. Es que está Pero apenitas te topaba la profesora de ahí y no. Lárgate de aquí. Eres hombrecito. Esto es para, ¿no? no, esto es para señoritas. Sí. Así, así, güey, Cabrón, literal, ¿no? güey. Es como de verga, güey, Es ¿qué que pedo? creo que ahí tocaste un punto que quería tocar hace ratito y creo que va mucho eso. Si no son las instituciones las que deben de estar haciendo estos cambios fuertes, ¿quién lo va a hacer, güey? Ujú. O sea, yo lo veo ahí, ¿no? Si tu institución o las instituciones donde crecimos y nos educamos académicamente no toman la postura de realmente incluir y hacer las cosas más grandes, ¿dónde va a suceder? En la calle, ¿no, güey? Ajá. El güey que vende papas en la calle, no. El taxista tampoco lo va a hacer. O sea, nadie lo va a querer hacer. Si las instituciones lo hacen, como lo que te decía hace rato de la idea estúpida que tuve, de hacer un lenguaje inclusivo en los Oficios. sí, en los documentos oficiales, evidentemente si ahí no sucede, ¿dónde va a suceder? Que sí lo empezaron a hacer otras facultades, ¿no? Ah, claro, porque tienen mentes más abiertas o tienen una fuerza de empuje más chida, ¿no? Pero si tú estás en uno, y creo que ahí está lo chido de este mes, la colectividad que se forma, ¿no? Que es Sí. lo que logra tantas cosas chidas en ese sentido. Que es cuando más puedes... Una y digo colectividad yo, con objetivos está chingón. Claro, y estratégicamente está chingón, güey, porque es como decir, güey, es el mes del Pride, no te puedes negar a una exigencia que tenga que ver con el Pride sin quedar como un homofóbico, ¿no, güey? Ujú. Y eso está... Es que ni siquiera es una exigencia como lo que hablamos la otra vez de queremos cosas regaladas, ¿no? Ah, no, pues eso ya es chantaje, güey. Ajá, exacto, Sí, por eso güey. no es como una exigencia que digas, o sea, como somos, pertenecemos a este grupo, o sea, no en este en particular, sino el que sea,
pues queremos que cada viernes nos pichen la peda, ¿no? O sea, Sí, eso güey, sí dirías, estaría no, verga. seas mamón. Como, O sea, ¿te acuerdas de esas propuestas de campaña cuando teníamos sí. estas mesas directivas de alumnos y la verga, güey? Así, Qué pinches mamadas. propuestas pendejas de Sí. vamos a bajar el precio de las papitas, güey, ¿no? Sí, a mí qué verga me importa eso, güey. Pero justo eso, ¿no? Como no son exigencias que tontas en sí. O sea, son exigencias, o sea, son necesidades. O sea, son derechos, güey. O sea, nomás son exactamente eso. negarte si eres homofóbico, si eres transfóbico y si eres todolofóbico, ¿no? O sea, Ujú. realmente te estás negando algo que afecta a los demás. Sí. Eso sí es una cuestión de odio. Sí, Yo lo porque veo ni así. siquiera les pega a ellos. O sea, Sí, no es ¿no? como que te estén diciendo, cásate con otro hombre o cásate Sí, con ¿no? otra mujer. O sea, a partir de No, que tú güey. lo legalices o lo permitas como institución, estás obligado a hacerlo igual tú también. Pues no, es la libertad que tendríamos todos. de Yo hacerlo, creo que ¿no? además, sí tienes razón en eso, ¿no? El papel de la comunidad y de las instituciones. Porque, o sea, sí está bien chingón que, por ejemplo, ahorita ya Sinaloa, ¿no? Ujú. Y Baja California ya permitan el matrimonio igualitario. Se debe pero hacer tiene- nacional, güey, ya. Sí, definitivamente, güey. Esto ya totalmente. debería ser a nivel federal. Pero uno de los problemas que siempre hemos tenido con los derechos es el pedo de la ejecución. Ujú, Ya, sí. ya para aplicarlos. Sí, Es porque ahí el papel donde está bien bonito Sí, también. güey. Y es ahí donde ya me preocupa, por ejemplo, en esos estados del norte, así como de, oye, qué chingón que ya lo permites. Pues ahora empieza a educar a tu gente, güey, para que ellos no se sientan amenazados de ir libremente a su registro civil más cercano a casarse ahí, güey. Sí. Sin ser estigmatizados o sin que los vayan a ver mal, güey. Ahí Sí. en las mismas instituciones, ¿no? Sí, bueno, sí, es que sí estaba leyendo apenas algo muy o sea, lo leí muy superficial. Y hablaban de en un momento tocamos aquí de la violencia obstétrica. Ajá. Y hablaban de que ahora el médico está obligado, creo que en Ciudad de México, así practicarte el aborto, ¿no? O sea, independientemente de su Sí, si lo ideología y sus solicitas. pedos. O sea, si este médico te niega ese servicio, lo puedes reportar y creo que es una multa o fin de su contrato, algo así. Y me parece algo chido, creo que debería Está ser así en chingón. todos lados. Digo, sí, hasta la iglesia católica, sobre Sí. todo bueno, no toda, pero la rama jesuita, güey. Y empezaron a hacer contenido de redes, güey, en donde hicieron animaciones Ujú. para explicarle a los creyentes el por qué sí tienen que estar a favor del aborto, güey. O sea, guacha, güey. Y decían ellos decían, es que aquí el tema, y me acuerdo que la animación era como dirigida a los médicos católicos. Ok. Ajá, y les decía, a ver, si tu preocupación es cómo aplicar tu ética profesional sin traicionar tu fe cristiana, tu fe católica, y ellos decían, es muy simple. O sea, en primera, antes que ser católico, tú eres médico. Ujú. Tú adquiriste una responsabilidad mayor a la que tienes aquí con nosotros, porque es con la comunidad. Y dice, y si tú crees que es malo lo que estás haciendo, ni te preocupes, no es malo. Y ellos dicen, hay un principio católico que es el principio de la misericordia. Dice, entonces, tú, para demostrar tu misericordia, si una mujer llega y te solicita ese servicio, dáselo. Ella tiene sus razones para pedirte eso, sé misericordioso, dale la ayuda que te pide. Está chingón, a mí se me hizo verguísima, güey. Claro que está chingoncísimo, pero a lo mejor a lo mejor vengo muy oscuro, güey. Pero siento que hay como te doy chance. Pero no me gusta quien lo dice, güey. No, primero que nada, ¿no? No. Vamos a dejarlo claro. Que quede bien claro, güey. Yo los odio, o sea, como sea. No, es cierto. No es cierto. No, es que sí me parece como misericordia, güey. O sea, ¿quién da misericordia, güey? Pues obviamente tienes que asumir que O sea, estás en una exacto, posición entonces, de dominio, Sí güey. siento ahí el pero, Por ¿no? O sea, yo supuesto, digo que está güey. chido lo que se haga, o sea, es lo que te digo. Suena bonito. Hay que ver las partes chidas, pero también hay que ver lo que está pasando ahí. Que hay una superioridad de, güey, soy misericordioso y por eso te lo practiqué, ¿no? Sí. Nada más por eso. Sí, Y dices, güey. no mames. Es el mismo pedo O sea, de la caridad, güey. Sí, es como de, no mames, o sea, sí está muy chido lo que sucede y creo que es un avance. Me parece un Sí. avance chido, ¿no? Eso está bien. Rompes cosas, rompes paradigmas y eso está chingón. Por el lado de la luz lo veo y digo, qué Ajá. bonito, güey. Pero por el lado que está atrás de la luz es, Sí. güey, no seas mamón, güey, también con O tu sea, pedo. tampoco necesito tu mira, permiso, güey, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, mira, te voy a dar chance porque pues, Dios es misericordioso y yo soy como Dios, ¿no? Sí, güey, Entonces, exacto, evidentemente, güey. voy a tener misericordia para contigo y te lo voy a practicar. Es que, no mames. Entonces, Sí, pero, tienes razón, güey, pero sí me suena parece muy que está ñerero, chido. güey. O sea, que sí está chido el avance y eso está súper, súper chingón. Y creo que eso es parte de lo que tiene que suceder a fuerzas, ¿no? Sí. Sea como sea, una amiga que le mando mucho salud, no sé si lo esté viendo estas cosas o no, pero de ella aprendí mucho que hablaba es que nos concentramos a veces en la parte inadecuada de las cosas. Entonces, Ajá. en esto que acabas de decir,
quizá me concentré en la parte inadecuada de la oración, ¿no? Del pero, ¿no? Sí. Pero queriendo ignorar la parte buena que sucedió de lo que acabas de Que es decir. importante, güey. Sí, es importante, pero también concentrarse en las cosas chidas hacen que pasen más cosas chidas. O sea, no en un Sí. sentido espiritual, sino si te estás clavando en esto es porque quieres generar más cambios y más cambios y más cambios. Sí, güey. Pero si yo me quedo en el pero, es que pero, en lo otro pero, aquí. Ujú. Evidentemente estoy metiendo frenos y pues, se tarda un poquito más la discusión, creo. Que creo que ahí es Solamente donde... digo para hacerlo visible de que Sí. su misericordia es una mamada. Pero es que yo sí creo que eso es importante, güey. Y antes ya tú lo habías planteado en otros capítulos, güey, sobre lo importante de a veces sí de repente pirarnos y pensar en el peor de los escenarios, ¿no? A veces es importante. Y por ejemplo, yo pensaba, güey, porque platicando con una amiga, precisamente hablando de este tema, de la inclusión y demás, yo le decía, es que, o sea, yo sí veo un pero ya muy distópico con todo este movimiento, ¿no? Y incluido también el feminismo. Digo, que está chingón que le pidas esta garantía de derechos al Estado, porque pues para eso está, güey, ¿no? Pero a veces sí me da... No sé, sí me piro demasiado, güey. Porque digo, oye, ¿no estaremos abriendo la ventana para que el Estado se sienta con más potestad a tomar decisiones en tu vida personal, güey? O sea, es que lamentable así ha sido siempre, güey. sí, pero ya de manera más descarada, güey. Lo que tenemos ya es que prácticamente limitar el Estado, estaticemos, güey, con quién vas a eliminar la coger, güey, iglesia, güey. imagínate, güey. Pues lamentablemente a veces el humano necesita el control. Y Sí, hay güey. ejemplos muy piteros, ¿no? Ayer, no, ¿qué día es? Antier, ay, sí, no importa el día. Iba manejando y hay una parte de una calle, no me acuerdo en dónde estaba, que no tiene pintados los carriles, ¿no? Ah, ok. Y la gente que estaba como pendeja en ese cachito, como que no sabían dónde iban. No y ya mames. cuando llegamos a la parte de los carriles, como que ya cada quien agarró su pedo, ¿no? Y es como, güey, no tienes visión periférica de cómo va el pedo y Ajá. saber tú cómo tienes que hacer las cosas, ceder Así como de que caben dos carros y un güey en medio, ¿no? Sí, 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 hasta podría ir un güey caminando allá o en una ciclopista, ¿no? Güey, sí tienes razón, güey. Y necesitamos eso a huevo, Si habiendo ¿no? señales, güey, se tropiezan con la ciclovía, güey. No mames. No quería tocar ese tema, güey, es que me caga de risa. Es que tienes razón, güey. Sí Confieso somos- que ese video lo vi 50,000 Yo veces, güey. también, la verdad. güey. Creo que lo quiero ver ahorita. Después de esto lo voy a ver, güey. Lo necesito, güey. ¿Viste Lo necesito el y el día de edit que le oscuro, hicieron güey. a ese video, güey, pero con la canción de Coldplay? Ah, Sí, entonces, es una joya, güey. Ay, me encanta la Verdadera gente. joya. En ese sentido me encanta. Es que sí güey. tienes razón, güey. Sí, muchas veces somos medio pendejos, Sí, güey. claro, ya. Sí somos, güey. Es que sí Sí, somos. Y sí güey. necesitamos como que nos lleven de la manita a veces, güey. Seamos No, honestos. sí, güey. Y no es como que yo ande muy oscuro el día de hoy. O quizás sí, ¿no? Es Ajá. parte de... Pero pensemos en los exámenes de admisión a la universidad, ¿no? Retomando, o históricamente... no sé si has leído el libro de Hermann Hesse, el de Bajo la Rueda, más o menos. No, ese no. Y medio recuerdo, que porque lo leí hace muchos años, cuenta como una historia de un chico que estaba por hacer un examen de admisión, pero estaba muy nervioso porque creo que no lo quería hacer ahí, etcétera. Pero creo que históricamente, o de los filósofos o pensadores que hemos conocido, como que pues llevan muy clavados en lo que quieren hacer y en la universidad donde quieren estudiar. Entonces, pues eso es parte, por eso quieres entrar a la universidad, ¿no? Entonces yo voy a una universidad pública, quizá donde la que conocemos más cercana ahorita, y te das cuenta que llega el día del examen de admisión y las personas se atascan en la entrada con sus papás y todo, no saben cómo es un orden. Y digo, ¿y quieres ser universitario, cabrón? No es que sea elitista el rollo, sino que evidentemente creo que para llegar a un punto universitario, si tienes el acceso a ello, bien, pues evidentemente tendrías que tener una visión un poquito más ordenada de las cosas. Claro. Y un poquito más de respeto también a las cosas como están, ¿no? Si ya hay unas políticas y cómo son las formas, pues, lo sabes hacer, pero la gente no sabe ni siquiera leer una convocatoria y Sí, necesita que güey. alguien se las explique con un video muy divertido, ¿no? Y por eso hacen los WMX tips o esas mierdas. Y está muy bonito también, porque evidentemente sí necesitamos como algo más divertido, algo más chido, pero... ¿Viste esa nota? Que fue algo que sucedió, creo que en Chiapas, o ¿Qué? en uno de los estados del sur, güey. Que hubo un desmadre, güey, porque a un grupo bastante numeroso de aspirantes a una de las universidades de acá del sur, no los dejaron entrar a aplicar su examen, güey, porque no llevaban identificación. Ok. Y obviamente armaron un desmadre, güey, porque dijeron que, o sea, ellos tenían derecho a hacer su examen, No, que qué derecho lo pedo, tienen, que sí. por qué no nos dejan entrar y demás. Entrevistaron a la directora, güey. Ay, creo que sí Y lo que ella vi, dijo, güey. si Ya no tiene son- unos meses, ¿no? Ya. Sí, sí, güey. Dijo justo lo que tú dijiste, Sí, güey. ya Si me no acordé. son capaces de leer una convocatoria, no están listos para la universidad. Sí, la verdad. Sí, Es que güey. suena muy, muy mierda de mi parte, quizá de parte de esta señora, creo que era rectora, ¿no? Una mamada así, sí, güey. Y, Ajá. y sí coincido, quizás te digo, estamos siendo muy
Pero secos es y muy negros. O sea, sí, güey. Pero Ahí sí, güey. No es que sí mames. lo veo así, es que evidentemente yo he leído 1000 convocatorias en mi vida y ahí te dicen, lleva una identificación, tu identificación, lleva tu número de cédula que te tocó, lleva tu número de folio. Evidentemente en un sistema organizacional como el que vivimos, lo vas a necesitar para identificarte sea como sea. Güey, y si quieres acceder a un servicio con la universidad, lo tienes que tener. ¿Por Y qué aunque ¿por qué no sí, se güey. te olvida tu cuenta de Amazon, mamón? Ajá. ¿No? Tu cuenta de Netflix y Tu te sabes la contraseña de contraseña, Facebook, ¿no? Exacto. Porque lo necesitas. ¿Y por qué no le haces un pedo a Facebook? Porque se te olvidó la contraseña y que estoy todo pendejo y se me olvidó. Y me cago encima de Sí. Facebook, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Sí necesitamos un poquito de Porque todos tienen la culpa menos yo, güey. la comprensión básica, ¿no? Sí, güey. y creo que eso deriva mucho en la comprensión de los derechos de los demás. Sí, Si güey. no comprendo ni siquiera algo para hacer mi propio trámite, evidentemente creo que ahí carecemos mucho de lo que llaman empatía. No odio el término empatía. Odio que lo promuevan tanto cuando es hipocresía. Sí. ¿no? Muy sí, selectiva. O sea, entonces yo digo, sí tenemos que abrir un poquito más nuestras mentes, entendernos a nosotros mismos para poder entendernos con los demás y poder generar un diálogo pacífico que abra cauces, que era como el matrimonio igualitario, que ya haga un cauce administrativo que implique ya en una visibilización de derechos y que las cosas empiezan a suceder vía institucional, que creo que es lo principal, si ya que el Estado es muy interventor en estas cuestiones, que haga estas cosas, ¿no? Porque si no lo logramos entender, evidentemente nunca va a pasar. Sí. Yo no te entiendo a ti, no entiendo tus necesidades físicas, sexuales, emocionales, afectivas, económicas, ni nada. Evidentemente puedo decir, pues es que pinche Marco también, ¿no? Pues no se merece este derecho. ¿Cómo sabes que no se lo merece? ¿O por qué yo pensaría que tú no te O lo bajo qué mereces? criterio lo dices. O ¿no? realmente pensaría de, pues yo siento que tiene todo a la mano, no lo hace porque no quiere, pinche huevón, Ajá. o pinche conformista, o lo que quieras. Y realmente no nos damos cuenta de lo que eres tú, lo que soy yo y lo que somos todos los demás. Eso está Sí, fatal, güey. por eso sí lo veo Fíjate como de... que apenas que estaba retomando algunas lecturas sobre anarcosindicalismo y anarquismo en general. Eso, güey. eso me suena medio acá, ¿no? Suena bien, No mames. bien ojete, güey. Suena como que bien radical, pero no. No, de hecho está suena bien medio, pacífico. medio güey. pitero, ¿no? El anarcosindicalismo. O sea, sí Sí, sé que sí, el sí. sindicalismo pues, sí salió también de estas cuestiones, pero... Sí, pero es que hubo un par de frases ahí que se me quedaron muy clavadas. Bueno, las reflexiones se me quedaron muy clavadas. Que era sobre esta situación del... Quizá que ya deberíamos estar también superando el discurso del individualismo. Ujú. Porque, y esto lo proponía de hecho Bakunin, que decía, hay que dejar de ver al individuo como el centro de Ujú. todo y dejar de ver a la familia como la estructura central de la sociedad. Dice, no, si la empezamos a ver como comunidad, Ujú. entonces sí nos tendremos que, o sea, ya aunque sea obligación, pero nos tendremos que preocupar por el bienestar y por la comprensión de los otros. Y entonces empezar a visualizar todas nuestras... Ya eso sí ya está utópico, güey. Visualizar no. toda la estructura de gobierno y demás. Bueno, de hecho no de gobierno porque no creían en los gobiernos. Sí. Pero sí todas las estructuras económicas y organizacionales pensadas en la comunidad y no en la supuesta felicidad de los individuos. Porque... Y a mí me hace sentido, o sea, me hace sentido que una lectura tan añeja como es Bakunin sea todavía relevante. Porque, o sea, yo lo veía, por ejemplo, con los números de los estudios de género. Al meterme a estos números de lo que estaba pasando con la comunidad LGBT, los metieron en el mismo estudio que es la encuesta nacional sobre la discriminación de 2017. Y ahí metieron también el tema de las mujeres. Y, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención es que estaba notando que desde que se ampliaron toda esta liberación de la mujer y de que ahora ya puedes participar del modelo económico, ya puedes trabajar, ya sales de tu casa, ya la maternidad no es tu camino obligatorio, o sea, Sí. es una de muchas opciones Como, que puedes como tomar. dice el eslogan, ¿no? Es deseado no será. Y eso está chingón, o sea, todo ese pedo del sufragio, todo ese desmadre de los derechos y las nuevas conquistas que están teniendo las mujeres me parece increíble, está muy chingón. Pero esas encuestas también mostraban el lado B. Porque decían, lamentablemente, de los 70s para acá, los niveles de felicidad o de supuesta felicidad se fueron a picada, güey, en las mujeres, güey. Ok. O sea, se fueron a pique, que dicen ahí que de los 60s para atrás se demostraba un mayor nivel de satisfacción con su vida. Yo me imagino que tiene ahí mucho que ver el machismo. Exacto. sí, Hay muchos güey. matices ahí. Me lo imagino. Ujú. O sea, eso no lo descarto, créanme. Es que antes de que sigas, creo que ahí sería como de... Antes los matrimonios duraban la eternidad, pues evidentemente. Por eso éramos sí, felices, güey, porque me obedecían, Porque si no güey. eras feliz te metían un putazo, güey. O sea, no mames. Y eso está de la Evidentemente chingada, güey. somos felices y me obedecen. Ajá. Sí, y así, bajo esos términos, está verguísima, güey. Y cuando quiero ser misericordioso lo soy, güey. Sí, güey, Solo porque cuando eres quiero, un güey. ser de luz, güey, Cada por supuesto. domingo me acuerdo de esto. Sí, güey.
ya veo tu odio con los, con los creyentes, güey. No, con los creyentes no. Con algunos nada más. Sí. No, es que no es Yo la odio, comparto, pero yo la sí comparto. tolero algunas cosas. Sí, yo la comparto. Ese doble discurso yo lo comparto. Pero parte también de este lado B, por ejemplo, demostraban que también aumentó la tasa de suicidios, la tasa de ingesta de alcohol y de otras sustancias, sobre todo Sí. antidepresivos y demás. Entonces, fíjate que eso hizo que me acordara también de otro autor con el que ahorita estoy obsesionado, que es Jacques Lacan. Tiene una frase que ahorita llevo como 3 semanas, güey, que no me la saco de la cabeza, güey. Que dice que el progreso es una mentira. Creemos que ganamos algo porque no somos capaces de comprender lo que hemos perdido. Ujú. Y sí, güey, o sea, sí me hace sentido. Y, o sea, él lo relacionaba, por ejemplo, con la física, con la Ujú. física cuántica, que estas leyes que dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Parte de este tipo de ideas para decirte, a ver, es que si lo pensamos bien, así como que estamos progresando como humanidad, pues no. Sí, O sea, ujú. y lo que parece, o sea, está chingoncísimo que tengas un iPhone 12 en tus manos con la cámara más verga del mundo, Una nueva arma para odiar a alguien más. por un lado, y por otro lado, pues, ¿cuántos niños en África explotaron para que tú tengas los componentes de tu celular, güey? Claro, sí. sí, O sí. sea, parece progreso, pero porque no sabemos o no queremos saber qué es lo que se ha sacrificado para que lo tengamos, güey. Claro. Fíjate que dijiste un punto que ahorita me explotó un poquito en la cabeza. Sí, güey. Eh, Ya también le estalló la tacha, güey. pues, ahorita mis pupilas bien grandotas, me Sí, convierto güey. en gato, güey. Es que me pareció muy interesante que hablando en datos duros estadísticos que mencionabas, consumo de alcohol, consumo de drogas, que en algún momento en un discurso, igual otra vez rancio, decían que eso no era la igualdad o eso no era el empoderamiento de las mujeres, etcétera. Muchos dicen estas cosas. Sí, yo he dicho esa mamada. Pero considero... Creo que la dije hace un par de semanas. Sí, considero que si realmente te parece un mal síntoma de la felicidad de los 60s al consumo de alcohol y drogas de los 70s en adelante. Yo siento que no, aunque parezca que sí. O sea, Ok. creo que, ¿cómo te diré? Cuando chocas con tu realidad y sales de tu fantasía normal, creo que es en donde hemos caído la mayoría de las personas. Cuando sales de tu burbuja con tus papás, cuando tienes el privilegio de estar tranquilo económicamente y en muchas cosas, chocas con una realidad que quizá a veces ya no te gustó tanto porque ya la tienes que manejar solo Sí, y empiezas a güey. necesitar una muleta, alcohol, drogas, etcétera. Entonces yo sí siento que es un síntoma de progreso, aunque parezca que Ajá. te está despedazando las mentes y las emociones, porque evidentemente lo hace. Siento que, hablando en una cuestión general, un grupo de personas, quizá hablando solamente de mujeres, pensar que al haberse dado cuenta de que se tenían que liberar de estos yugos masculinos, estos yugos de hombres, pues evidentemente la realidad no era tan chida tampoco, Ajá. ¿no? Y que había la Sí, yo necesidad creo que de también empezar a se sentirse dieron cuenta que diferente. tampoco nos la estamos pasando tan increíble como creen. Y sí, exacto. Entonces, creo que es un síntoma de maduración, siento yo. Que es como nosotros. Bueno, a mí me pasó en algún momento, llegué, choqué, drogas, alcohol, y dices, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? Y ya después empiezas como a nivelarte otra vez, y empiezas a notar que realmente estás madurando cosas, y que fue un choque con la realidad, Sí. y que tuvo que ser necesario para aprender y madurar. Y yo creo que está pasando eso, y creo que de los 70s hacia acá, aunque hablas pues podría ser como del tiempo cuántico, que realmente no se ha avanzado, podríamos pensarlo objetivamente y Sí. decir, pues es que sí tienes un iPhone, pero ¿qué pasó para esto, no? Ajá. Y como te decía yo, una nueva arma para odiar a alguien, ¿no? O sea, es Sí. una nueva arma. O sea, puedo matar a alguien con mi celular en un sentido no literal, sino que es una nueva forma de llevar mis defectos humanos, mis vicios humanos a otra plataforma, a otra forma de hacerme entender. Antes con una roca te daban la cabeza porque te odiaba. Ahora te digo te odio a través de Twitter o una forma. Y además tenemos ejemplos en la historia, güey. De Ujú. hecho, ahorita me acordé de una historia, no sé si la habías escuchado, de Nezahualcóyotl, que decían que este dude, ese güey le mamaba el pescado, pero le encantaba. Y no le enseñaron a pescar, que era lo peor. Güey, era tlatoani, no necesitaba aprender nada, güey. Podía ordenar. Yo nada más güey. tengo un tlatoani y tiene un copete como el mío, güey, así que va, ya Te es. extrañamos. Todos ya, sabes. ya te quiero ver en tu juicio. Ay, mamá. Se va a ver hermoso, güey. Ahí en el careo, güey. Encerrado pero hermoso, güey. Atrás de las rejas, güey, Sí, mo. con iluminación blanca, güey. Sí, güey, con sus ojos brillando, güey. Sí, Todo el- su piel blanca, güey. Bueno, ese ex tlatoani que teníamos Ujú. en Nezahualcóyotl, o sea, le mamaba tanto el pescado, güey, que tenían que mandar grupos grandes para que fueran a la costa, o sea, y tardaban 2 días en ir para pescar lo que el tlatoani quería,
y tardaban otros 2 días, güey, en regresar. Y generalmente, güey, morían de 2 a 3 personas de ida y 2 a 3 personas de vuelta, güey. Solamente para que el Tlatlani comiera pescado, güey, comiera mariscos, güey, ¿sabes? Y es justo eso es lo que... Esa es la historia de la que me acordé con este tema del progreso, güey. O sea, sí tenemos el disfrute, el goce y disfrute de la cosa, pero no queremos ver lo que costó esa cosa, güey. Sí, claro. No queremos enterarnos, güey. Sí, porque realmente sí nos queremos hacer de ojos ciegos, ¿no? Pues es vendados. como la industria del porno, güey. Sí. O sea, están los pajeros, güey, que la quieren ver, güey, pero no quieren saber que la morra que está ahí probablemente fue secuestrada, güey. No. Y ¿sabes qué es lo peor de esto? Creo que en el mejor de los casos es lo que tú estás diciendo. Creo que en el peor lo saben. En el peor de los casos es que se sabe y eso es lo que le gusta. Y justo, hablando de pornografía, hay muchos artículos muy buenos que hablan precisamente de quién produce, desde dónde produce y para quién produce. Sí, entonces pensemos en esto. Primero hablando en estos 3 sentidos, ¿no? Segundo, si hablamos ahorita que estamos en este mes, también categorías. En este caso, creo que una categoría fuerte es ¿cómo se llama? Ay, se me fue el pedo. Trans, ¿no? Chicas trans. Mujeres violentadas. O sea, hay mucha categoría en el sentido de que se ve la violencia reflejada en una mujer, ¿sabes? O sea, física, totalmente, y de humillación. Entonces dices, ok, si es de los géneros más vistos y más disfrutables para los hombres, porque eso es como para, la mayoría es como para hombres así, para quién producen y quién produce. Entonces te das cuenta que está más podrido de lo que estabas diciendo, que era creo que muy bonito tu pensamiento de no quieren saber, no, sí saben y les vale madre. Porque yo he visto discusiones y güeyes que dicen, a mí déjame hacerme mi chaqueta en paz y bye. Como toda esta... Y es como de, va, güey, pues qué bonito, ¿no? Como toda esta ola de los videos snuff, ¿no? ¿De qué? Los videos snuff, No, tal no cual. topo. Los videos snuff son todas estas producciones footage de primera persona generalmente, matando gente, güey, o haciendo ya crímenes ojetes, güey. ¿Todavía existe eso? Todavía existe esa industria, güey. Pero o sea, ¿dónde todavía hay raza que paga por eso en Ucrania y demás. Ya, o sea, que sí. le pagan a raza de acá, de este lado del charco, güey, para que hagan el video y ellos comprarlo, güey. O sea, eso es lo gacho, que sigue existiendo, güey. No nos podemos hacer pendejos con eso, güey. Ese es el detalle. Y la verdad, aunque nos quejamos luego de las plataformas y sus formas de educar a la población, yo de manera consciente, no es que no necesite que me eduquen, pero sí me gusta que haya un límite. Tantos discursos de odio, discursos y así. Sí me parece pertinente que no haya plataformas tratando de solapar ese tipo de contenidos, ¿no? Sí. Y de violencias. Y yo creo que debería también de regularse muy cabrón la industria de la pornografía. Sí. Porque, por ejemplo, hablando de los géneros que te decía, sí, creo que sí son géneros, en las chicas trans también son utilizadas solamente para eso. Y se entiende, por ejemplo, en Latinoamérica que se ve. Mayormente sus trabajos terminan siendo el trabajo sexual y no por convicción. Güey, su esperanza de vida es de 35 años, güey, de las mujeres trans, güey. Sí, es una mamada, güey. Porque tienes medicamentos, etcétera. Muchísimas cosas van de por medio, ¿no? Ajá. Y también todo eso trasfondos de que si llega una mujer trans o cualquier persona a contagiarse VIH, que se te nieguen los derechos, que la gente te agreda, que la gente te diga, que la gente te grite. Que era lo que decíamos la otra vez, que el peligro no es en sí ser tú y ser libre y buscar tus sueños como tú te sientes bien y pleno, sino el peligro somos nosotros allá afuera, ¿no? Como colectivo. Nosotros los inconscientes, exacto, colectivizados sin conciencia. Que cuando dije hace rato, grupos que se han colectivizado con un objetivo, creo que eso es lo más chingón. Colectivizarnos para nada no tiene caso y creo que ese es el rezago. Somos colectivos y no entendemos ni lo individual pero es que ni lo general. ¿Cómo damos ese paso, güey? O sea, ¿cómo damos ese paso a pensar de manera colectiva? Pues yo creo que pensar en el bien de todos cuando tenemos tan clavado y también por los medios, güey, esta idea del primero tú, luego tú y al último tú y así te queda algo, pues entonces ya ves con los demás, güey. Pues yo creo que la resistencia, al menos discursiva, ¿no? Yo así lo veo. Bueno, sí. O sea, sí lo siento porque yo cuando hablo de estas cosas en un tono un poquito... Yo soy un poquito más visceral al hablar, ¿no? Ahorita soy más educado. Pero estás controlando porque vienes muy oscuro. Sí, no, muy pero darks. Normalmente cuando hablo con una persona que es intolerante, yo me porto intolerante con esa persona. Yo sé que no es la mejor forma. Pero muchas de esas personas me dicen, ¿y a ti qué? ¿No? ¿A ti qué con que yo insulte a tal persona? Si ¿A ti tú qué? no eres, ¿no? Exacto. Y no necesito ser, sino simplemente lo que haces con una persona sí repercute en nosotros, que era lo que hablamos la otra vez. Siempre va a repercutir, aunque no lo quieras ver. Entonces yo creo que tomarnos pues también un poquito de tiempo y llevar una lucha general, ¿no? Todas las luchas sean nuestra lucha también. Y evidentemente trabajar en nosotros, que creo que es lo principal. Pero
¿cómo te diré? Hay discursos de gente, por ejemplo, si un vato, en este caso por categorizar homosexual, me escucha hablando de esto, así, pues, ¿a ti qué, güey, no? Pues tú no tienes, como dices luego, potestad o derecho de hablar de esto. No, sí lo tengo desde mi trinchera y mi perspectiva, y mi resistencia es esa. Mi resistencia es tratar de crear un panorama para mis iguales que quizás son personas intolerantes, con ciertas fobias, y con ellos tengo que empezar ese debate. La gente que me conozca a través de esto o a través de otras cosas, cuando me ve en la calle y sabe cómo pienso, evidentemente o se mide con lo que quiere hablar o vamos a tener que tener un encuentro, ¿no? O sea, lo que sea. Evidentemente va a tener que haber pues como una limación de rebabas y así tiene que ser. Tenemos que chocar, tenemos que friccionarnos y evidentemente yo voy a hacer valer lo que yo creo porque siento que no estoy violentando a nadie. O sea, yo no estoy proponiendo que este grupo de personas estén exigiendo cosas, un derecho para matarnos a todos, ¿no? Evidentemente claro. no es así, evidentemente solamente estamos buscando la libertad de todos. Entonces yo no creo que te afecte a ti. O sea, que la gente diga, es que si tú pides que haya tolerancia y respeto, deberías de respetar mi forma de pensar. Es que sí la respeto. Lo que no respeto es que vayas por la vida llevando el odio a todos lados, ¿no? Ajá. Y que nos vayamos volviendo más mierdas de lo que ya somos. Radicalizando la raza, ¿no? Para hacer mierdas. Es que está fatal. Y está de la chingada, güey. O sea, creo que habrá gente que me corrija el dato, pero tengo entendido que son como 70, 72 países, una cosa así, que todavía condenan la homosexualidad so pena de muerte, güey. Sí, son un chingo de países, güey. ¿Cuántos somos? Ajá, algunos países? a encarcelación, otros en total, a ¿cuántos trabajo somos? ¿Sí sabes? 126, ¿no? 120, o 206. Son un chingo, güey. Pero son un chingo de O países. sea, tan solo, por ejemplo, de la OCDE, creo que faltan todavía como 4 o 5, güey. De las OCDE son como 36. O 38, una mamada así, güey. Y creo que faltaban todavía como 4 o 5 que permitieran el matrimonio igualitario. México está considerado entre los que sí, nomás porque tenemos algunos estados que sí lo hacen. Okay. Y pues, ahí sí está especificado así como de, ahí sí está permitido en algunos estados, ¿no? Yo no recuerdo mucho ni no sé tanto, no sé los demás, pero pertenecer a la ¿o cómo que dice? OCDE. ¿Qué implica? ¿La verdad? Ajá. Que estamos dentro del imperio yanqui, güey. No, pero sí, o sea, un poquito más desarrollado, güey. Claro, o sea, se supone que es la organización de los países americanos, sobre todo, para el desarrollo económico, ¿no? Ok, es que, no sé, me puse paranoico, que quizá estas legislaciones en ciertos estados sea para no solamente pertenecer a una organización más y tener algún privilegio. Que es lo fatal de esto, güey. Fíjate que eso es lo que... no, era lo que te digo. Ajá. Cosas culeras atrás, pero que también pensar las cosas chidas que pasan en consecuencia del ojete de las personas, ¿no? Claro, güey. Es que justo, o sea, por ejemplo, de este dude que te comenté que me hablaba sobre esta teoría que suena conspiranoica, de que te están imponiendo la perspectiva de género y te están imponiendo la inclusión y demás. La verdad es que sí tiene un punto. O sea, suena paranoico, pero sí tiene un punto porque sí, o sea, sí es una imposición, pero yo creo que es una imposición necesaria, güey. Pues como todo lo ha sido en cierto momento, ¿no? Sí, güey, o sea, y esta imposición no es para que tú te vuelvas gay. O sea, esta imposición es para que la balanza se ponga un poquito más pareja. Que de hecho, dentro de esta situación que comentabas, de ir construyendo también el lenguaje y demás, güey, una palabra que yo ya me quité para hablar de estos grupos y de estos sectores es el de minoría, güey. Sí, claro. Porque, es que sí. Ajá, porque en primera, muchas veces ni siquiera son minoría en los espacios. Y yo espacios, creo que te diste la tarea de reflexionarlo, porque hace no mucho hablábamos de minorías y mayorías, y que tú tenías una postura. Por eso ahorita se me pegó mucho la palabra de subalterno. O sea, porque al final del día estamos a la par, tenemos muchos problemas similares, solamente que a ellos los discriminan por un detalle que a mí no. Entonces son subalternos, ¿no? Pero no son minoría porque en muchos espacios incluso son mayoría. Exacto. ¿No? Y justo esta tesis casi paranoica que traía este compa, güey, a mí me hizo sentido porque, o sea, sí, la verdad es que si nos quitamos el discurso rosa de la boca, güey, y del discurso de la inclusión y demás, que sí es necesaria, nos vamos a dar cuenta de que la única razón por la que les están dando cada vez más foco, güey, por la que cada vez les dan más espacios, por la que cada vez les reconocen más derechos, que eso es bueno, es porque son objetos consumibles, güey. Claro, son personas que compran cosas y por ejemplo, ¿has visto el mapa del país, güey, de cuáles fueron los primeros estados que fueron permitiendo este pedo, güey? Es que son pocos hasta eso todavía, ¿no? Fueron la Ciudad de México y los estados más turísticos, güey. Y ese es el punto, güey.
que al final del día, si tú dices, aquí somos Oaxaca, tenemos el PIB más de la verga de todo el país, güey, si no es que del continente, güey. Pero tenemos Hipólite. Pero aquí nosotros sí somos abiertos, aquí sí te aceptamos. Y ahora vete a dar una vuelta a Hipólite, güey, vete a dar una vuelta a Amazonte, o sea, Sí. todo este pedo, güey. Sí, y no está mal, yo sí, digo no, que no, está no. bien, pero en este sentido sí es una imposición necesaria, güey. Creo que estamos viendo ahí una dualidad, ¿no? Sí, entre güey. lo malo que hay detrás y lo bueno que resulta de ello, que era lo que te decía. Si nos concentramos en lo malo, creo que es bueno para tener un análisis un poquito más pertinente y también darnos cuenta que creo que no apliquen ese principio jesuita también, Ajá. de que el gobierno es misericordioso con nosotros y nos da chance de ser libres. No, hombre, al gobierno le valemos verga, güey. Exacto, ¿no? Pero creo que hay veces que las personas, cuando tú piensas en ese sentido, eres loco, estás mal. Y creo que también invitarle a la gente en sus conversaciones normales a reflexionar un poquito más allá Sí. de lo evidente. Y eso está chido, ¿no? Y por otra parte, sí suena medio denso y feo. Pero bueno, no sé, con tu camarada, Ujú. realmente sí lo piensa igual como para todo, ¿no? Yo viví la imposición de la religión, Ajá. quizá no directamente que me hayan así, pero la vivo. Es que es ¿no? justo, güey. Es como de, a ver, Entonces- tú cuestionas la imposición de un discurso, pero ¿te has cuestionado que quizá te impusieron la heterosexualidad? Justo era lo que te iba a decir hace ¿Lo has ratito. considerado, men? Estamos muy casados con la heterosexualidad, güey. Ajá. Yo creo que no hay heterosexualidad. La verdad, la dudo muchísimo. Considero que... Es que somos... No quiero sonar romántico ni que se confunda el mensaje, sino que creo que somos cuerpos libres. Sí. Y que cada quien necesita segmentarse en algo para darle sentido a su realidad. Yo puedo decir, soy fan de los Rayados para sentir que pertenezco a un lugar donde realmente les valgo madre, Sí. ¿no? Ajá. Pero así me siento bien y me siento feliz. Evidentemente creo igual que la heterosexualidad es un mame de la gente. O sea, Fíjate, y esto es una cuestión también utópica, si tú quieres, güey. Pero yo estaba pensando, güey, o sea, yo creo que deberíamos quitarnos ese pedo por querer categorizarnos nosotros mismos, Sí. ponernos en estratos, en grupos, y que deberíamos dejarlo de hacer por lo menos hasta los 25 años, güey. Que es cuando, digo, porque muchos de los que están en contra de este pedo usan muchos argumentos biologicistas, ¿no? Sí. güey? De que no es natural, de que la reproducción, que la verga, güey. ujú. Pues, güey, o sea, no es sino hasta los 25 años cuando terminamos de desarrollar el cerebro. Tal vez hasta ese momento podemos definir qué queremos, qué nos gusta, qué somos. O quizá empezar a pensar que queremos, ¿no? Ajá. Que Sí. incluso yo pensaba en el tema del voto. Esta es una idea añeja que yo tenía. Creo que nunca la había expresado. Que el voto fuera hasta los 25 años. Sí, güey, yo pensaba eso, güey. Porque, güey... Que hubiera una mayoría de edad desde los 21, siento yo, y ejercer el Digo, voto quizá hasta los 25. Sí suena a muy, menos- muy sí, fascista sí, quizá también, o sea, ¿no? sí, pero lo digo porque a menos, claro, que empezáramos ya con un pedo de cultura política y demás, güey, desde temprana edad, pero si no van a hacer eso desde temprana edad, pues sería hasta los 25, güey, porque imagínate, güey, lo que te decía la semana pasada, güey, en 3 años le vamos a pedir a morritos que ahorita tienen 15 años que elijan un presidente, güey, Sí, y no van a saber ni cómo, güey, y obviamente lo van a elegir bajo las influencias de sus papás. bajo la estrategia de Mariana Rodríguez, que te amamos, güey. Sí. Pero de el que haga los mejores memes, el que haga el mejor show, es el que va a ganar, güey. Sí, lamentablemente sí, todavía vivimos esa realidad política, social, económica en México. El Sí que sí está- le sepa lenguaje de chavos, güey, ese es el Sí. que va a ganar, güey. Ya perdí. No, o sea, fatal, yo estoy hecho para los rucos, creo, ¿no? Entonces, Está muy F, güey. ¿no? es que a mí me resulta triste Sí, güey. y a veces desgastante que eso sea la realidad. Sí, güey. Que como dices tú, que gane quien sea más gracioso, quien sea más popular y no realmente que valga la pena, ¿no? Es que fíjate que con todo o sea, yéndonos al lado feo de este discurso, güey, justo me preocupa, güey, y es algo que ya está pasando en la mayoría de los países, pero me preocupa que el día de mañana elijamos un presidente por ser mujer, elijamos por ser gay, elijamos por ser trans, elijamos por ser un detalle que debería ser parte de su vida personal, o sea, sí de su expresión social, pero que Aquí sea- ya empezamos, güey. eso es a lo que me refiero, o sea, me preocupa que estemos en esa lógica en lugar de estar pensando en, estas propuestas están vergas, este proyecto de gobierno está chingón, este güey por lo menos sí le quiere hacer caso al Programa Nacional de Desarrollo, Sí. o sea, que parece que a todos los municipios les vale madre. A nosotros nos vale madre. Sí, Es la mayoría ni siquiera lo ha leído. No, Es- no saben ni para dónde vamos, güey. Por eso, exacto, una eso. Y dos, mientras yo tengo un ingreso, no me interesa lo demás. Un Ajá. ingreso con que puedas vivir. Sí, güey. Así somos de egoístas, güey. Nos Está callan la con verga. con un pinche salario pitero y con eso ya creen Ya, que... ya ves mi pedo con el individualismo, güey. No, es que el individualismo está increíble. Creo, yo no coincido tanto con el autor que decías, sino que
creo que tiene que haber una individualidad para poder colectivizar. Yo no me Sí. puedo colectivizar con un grupo de vatos que fueron a festejar lo del Cruz Azul. No puedo. Ah, no. Porque en mi cuestión individual no coincido con sus ideas. No me siento... No. No, pero a lo que Eh, me refería al pedo de los temas políticos y de las decisiones públicas. Claro. O sea, es ahí donde yo digo, debemos de pensar en comunidad, no en individualidad, güey. Como lo decíamos la otra vez, que si pensáramos en eso, que hablabas del ingreso básico, evidentemente decíamos, a lo mejor no nos va a beneficiar directamente quizá, pero decías ese día, pero a lo mejor ya no más saltan, ¿no? Y es parte de, pero no queremos pensarlo así, queremos pensarlo en el ahorita. En el mío, En sí. lo mío, quiero Sí. verlo en mi cartera, no en la de los Exacto, demás. güey, sí. ¿No? Y eso es lamentablemente así pensamos, somos egoístas. Si tú matas un animal para comer y en comunidad, como eres el líder y eres el más fuerte, pues tú comes más. Pero no es irónico, güey. O sea, que sí, y tienes razón, güey. Sí queremos eso. O sea, queremos ver el beneficio aquí, ahorita, ya, Sí. en cash, güey. La inmediatez. Sí, lo queremos ver, güey. Pero me parece irónico, güey, porque al mismo tiempo la raza no se la hace de pedo a los gobiernos, güey. Porque, a ver, qué pendejada, güey. Y es la neta, y esta es una crítica que siempre tuve con los gobiernos del PAN, con los dos que tuvimos, güey. De que sí se jactaron de, o sea, en comparación con los 20 años anteriores, estamos creciendo, güey. Nuestro PRIB está creciendo, macroeconómicamente estamos creciendo. Pues sí, güey, pero la gente no tiene dinero en su cartera, güey. ¿De Sí, qué no. verga le sirve al país Hay crecer si crecimiento, la gente pero no tiene, güey? no hay desarrollo, que es Ajá, diferente. Es que exacto, creo que güey. al menos yo recuerdo en la facultad esas discusiones, para muchos compañeros era como, ¿qué? ¿No? Y creo que para la gente diferencia. es lo mismo, ¿no? Ujú. Y que no entendemos, que nos venden un discurso en la televisión de México creció tanto, y ok, qué chingón, Suena pero ¿por qué chingón. yo no lo siento? Ajá. O sea, ¿por qué no tengo 2 ¿Por qué pesos me está más? cargando la verga? Sí, ¿no? ¿Por qué estoy desempleado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Etcétera. Y es donde te das cuenta, es que no hay desarrollo. Sí. Yo llevo viviendo en este país toda mi vida, y en toda mi vida he visto que el país progrese prácticamente nada. Ujú. O sea, ideológicamente, políticamente, estructuralmente, nada. Y la verdad está bien feo, güey, porque creo que lo que estamos empezando a notar como personas o algunos grupos colectivizados es que depende de nosotros. Y es ahí cuando digo, se va a derrumbar el gobierno, güey, porque evidentemente nunca tuvo una solución los gobiernos. La No. anarquía va a rifar en algún momento, no ahorita ni mañana, va a suceder. Va a pasar. Porque vamos a tener que organizarnos entre nosotros para poder vivir. Porque esos grupos gigantescos no eran, no, Y no ni son para siquiera, tu beneficio. y ni siquiera es güey. bonito, güey, porque no estamos hablando de un tema utópico, estamos hablando de un tema de responsabilidad. Y Sí. tienes razón, un día Sí. nos vamos a despertar y como comunidad vamos a decir, no mames que estamos permitiendo esto, güey. Sí. Porque digo, o sea, y es que eso es a lo que iba con lo de que estas conversaciones sobre el movimiento LGBT y demás se me parecían absurdas tenerlas, Sí. que deberíamos tenerlas ya superadas. O sea, justo por eso, güey. Porque me parece increíble que de 5 años para acá, otra vez estemos discutiendo sobre si la pinche tierra es plana, güey. Hazme el perro favor, Sí, güey. sí, sí, No sí, sí. mames, estamos discutiendo eso en redes sociales, güey. Estamos yendo para atrás, ¿no? Sí, güey, Está bien exacto, cabrón. güey. Es que creo que no hemos superado nuestro estado primitivo. Yo así No, lo siento. güey. Como que aún no logramos entender qué es la ciencia, ¿no? Nos Al gusta menos. la magia, güey. No sabemos qué es filosofía tampoco. No, güey. O sea, como gente, como ciudadano, como persona, mejor dicho, como persona, no entendemos qué es filosofía, no entendemos qué es Hay raza ciencia. que piensa que es sentarse a pensar pendejadas que O no llegan a ningún lado, güey. sentarse a marihuanearte. Sí. Lamentablemente lo he visto mucho. Que tú das una o sea, idea y sí dices, lo hago, "Ay". pero no porque sea marihuano. No, pero es que se ha hecho mucho ese Sí, estigma, güey, ¿no? claro. Entonces, como no hemos entendido nada, evidentemente tenemos el prejuicio. ¿Te gusta la filosofía? La atizas bien duro. Y es fatal, güey, porque es algo tan simple Sí, güey. y que si te das cuenta cómo juzgan a la filosofía y es una carrera, decía la otra vez, una carrera fake, una carrera Ajá. inútil. Y no lo es, güey. Es el principio de todo lo que somos como humanidad. Güey, las lo que antes filosofías. eran considerados como sabios y como oráculos y demás en la antigüedad, hoy son vagabundos, güey. Sí, y es que está fatal, ¿no? Yo creo que sí tenemos que entender eso y que te entiendo en tu punto de ya no deberíamos estar discutiendo esto, ya no, pero no se discutió antes. Pero hay que hacerlo, güey. Yo, lo que sí me he dado la tarea yo, en este caso de estímulos, que ya ves que siempre te digo que no veo muchas cosas porque no me gusta así, pero sí me gusta mucho revisitar el pasado, ¿no? Ver videos, al menos en YouTube, de hace 10, 15, 12 años, 8, y cómo estaban los discursos. Justo hace rato estaba viendo un video de un programa que es, o sea, no me juzguen, ¿no? Sí. O sí juzguen, ese es el punto. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Ya, Creo quémate, que güey. es que no me acuerdo, creo que se llamaba Ya Párate, una madre, pero salía Facundo, Ajá. un vato que le decían La Garra, una morra que no me acuerdo cómo se llama, pero era un programa como, ay, qué divertido, ¿no? Queda tipo sabadazo. y demás. Pero por las mañanas.
Entonces, estaba viendo justo un video donde estaba de invitado Moderato, ¿no? Con todo su rollo del glam y que no sé qué. Realmente manejando mucho estereotipo en los medios, ¿no? Ujú. Entonces, a lo que voy es que en ese discurso fue hace 8 años, ¿no? En esa realidad, todavía no se hablaba lo que está hablando ahorita, lo cual está muy cabrón. Ni siquiera son 10 años ni nada, 8 años. Y llevaron chicas en bikini, ya sabes, ¿no? Enseñando más de lo que se debe de enseñar, según. Pero en ese momento había un infiltrado, ¿no? Ese era el punto. Un infiltrado entre las chicas. Ok. Entonces, a mí me pareció curioso. Dije, vaya, ¿esto es una broma? O sea, se bromea con esto. O sea, hace 8 años se bromeaba con la transexualidad. O algo transgénero, ¿no? Ujú. Entonces, entre todas las chicas que estaban en las fotos con estos vatos, y ay, que sí, que no sé qué, les revelaron la verdad a los de Moderato, ¿no? A eso voy. Les revelan la verdad de que una de todas ellas no era morra, según. Era un vato, ¿no? Y supongo que lo que se requería por consecuencia era sorprenderte. No mames. Estuve al lado de una morra con pito, porque ese es como el discurso. Sí. Y dices, porque, ¿cómo decían? Decían algo, una morra con fierro, algo así. Ajá. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Y es como muy cabrón que hace 8 años se seguía, o se sigue todavía, perdón, haciendo estas bromas bien pendejas. Sí. Y hace 8 años, güey. ¿Cuántos años tenías hace 8 años? No lo digas, no importa. Ay, no, Fíjate, pero oye, justo, pero ¿no? tienes Y éramos razón. jóvenes nosotros, Y güey. era algo que yo estaba reflexionando recientemente, güey. Ya ves que yo he estado... Tú sabes que yo defiendo mucho la comedia, güey. Y sobre todo la comedia ácida. Pero quizá aquí me estoy dando un paso para atrás, güey. Pero en estas últimas semanas también he estado entendiendo mucho que sí, o sea, la comedia debe ser válida y debe ser transgresora y todo eso. Sí y solo sí, es de abajo para arriba, güey. Es algo que no había yo terminado de entender hasta ahorita, güey. O sea, las cosas son graciosas y puedes hacer chistes de ellas cuando son de tu tribu o cuando son de abajo para arriba, güey. ¿Cómo de abajo para arriba? Sí, o sea, si vas a hacer un chiste del presidente, de que gasta pendejadas y demás, hazlo, güey. O sea, la neta, porque si lo hace, güey. Ah, ya te entendí. Pero sería una pendejada que el presidente diga, no mames, mira ese pinche pobre, güey, ¿sabes? Claro. O sea, de arriba para abajo ya no, güey. O sea, que me Ya estás no dando se puede, permiso güey. de burlarme de Salinas Pliego, ¿no? Por supuesto, Muchas güey. gracias. Güey, Salinas Pliego es un chiste por sí Es mismo, una puta güey. basura. No mames. Sigo pensando que mis camaradas de Electra, güey, de grupo Salinas, deberían hacer un grupo de WhatsApp y empezar a pensar en por qué no armarse un pinche sindicato ahí, güey. Porque qué mamada, güey. Qué mamada que Si quieren, yo les armo su sindicato, ¿eh? Es que no mames, sus estatutos, o sea, güey. en lo mero caliente de la pandemia, güey, los obligó a ir a trabajar, güey. Cuando le dijeron a él, el gobierno federal le dijo, güey, tu rubro no es esencial, güey. Ellos no tienen por qué estar yendo a trabajar, pero sí les tienes que pagar. Pero el problema es este, güey. Tenemos miedo de estos Sí, güey. gigantes imbéciles que al final del día ¿Cuántos empleados tiene, güey? tú empiezas de ¿Como revoltoso. 200,000, güey? No, un chingo. Tú empiezas de revoltoso en una tiendita de Electra, tú trabajas ahí, por ejemplo, te corren, güey. Güey, que ese No es el otro importa. punto de la... Y los demás van a decir, policía, es güey. que empezó Marco, güey. Y además, y la gente es algo que no han logrado tampoco entender del Estado, güey. Que dicen, no, pues la policía para defendernos. No mames, no eres pendejo. Sí, no. La policía no está para defender Está- individuos. Está para controlarnos. Exacto, está para mantener y sostener el status quo, güey. Para eso está, güey. Sí, totalmente, ¿no? No para otras pendejadas, güey. Y justo, o sea, hilando con el tema inicial y lo que hemos estado platicando ahorita, güey. Ujú. Me acordé de una de las analogías de las que hablaba Michel Foucault, güey. Que decía, o sea, sí está chingón que seamos críticos, güey. Pero debemos entender que para hablar de libertades, primero debemos hablar de poder. ¿no? Totalmente. Y él decía, bueno, condensando mucho o saltándome muchas partes de su tesis, güey. Me acuerdo que él hacía otros planteamientos que se me hicieron interesantes, güey. Que decía que la forma en la que ejerces tu libertad dentro de un sistema que ya te oprime, quieras o no, güey, todos los días, que ya te va a limitar siempre, es por medio de la crítica, que en este caso es sí decir, ¿quieres ser verdaderamente individual y libertad y tener tu libertad? Pues empieza a pensar por ti mismo, güey, para empezar, güey. Totalmente. O sea, porque si nada más vas a decir que eres libre y haces lo que quieres, pues eres un pendejo, güey. Porque Sí. vas a hacer lo que tu sociedad te permite y lo que tus instintos te piden, güey. Ujú. Pero no lo que tú quieres, Sí. ¿no? Y por otro lado decía que el tema del sexo, güey, el tema de la sexualidad, sí es un medio transgresor. Porque dice, a ver, si la estructura dominante te dice que tienes que ser heterosexual, el hecho de que tú salgas del closet, el hecho de que tú te cases con tu pareja del mismo sexo, el hecho de que tú hagas de tu cuerpo lo que a ti te place,
Eso es una forma de mostrar tu libertad. Entonces, lo que hacen la comunidad trans es una forma de libertad, güey. Sí, es que es ser ellos, es ser tú, es ser libre. Y es ahí donde creo que el otro lado de la sociedad se tendría que preguntar, a ver, ¿tú realmente estás defendiendo costumbres, tradiciones, leyes, moral, lo que tú quieras? ¿Realmente lo estás defendiendo porque quieres o porque te hicieron creer que eso es lo que quieres, güey? O primero que nada, ¿eres libre? Ajá. Cuestiónate si eres libre, güey, Sí, para güey. que no juzgues. A mí no me molesta que alguien sea libre. Al Ajá. contrario, repercute en ti también. Exacto, güey. Porque tú empiezas Te a ser contagia, libre también. güey. Exacto, y es que eso es lo chingón, Sí, güey. Empiezas a ser libre tú también, te de das esa cuenta. sed, güey, de decir, Quiero ser güey, libre como ajá. ella, como él, como tal, como quien sea. Y Sí, quiero güey. ser libre también. Y empiezas a buscar tu visión Raza, y tu sueño, háganlo. ¿no? Sí, empezar a ser libres. Sí, Y güey. empezar a pensar más allá de las cosas, ¿no? Simón, güey. Bueno, así lo veo yo. Y pues, no clavarse solamente en el lado malo ni en el lado bueno, sino tener un poquito... Este ver los juego. matices y ver las cosas. Sí, y tener no... este metajuego. Y no sean yo, ¿no? Todo el tiempo de estar así viendo el pero también es importante. Sí. O sea, personas como yo a veces somos necesarias para ver Digo, ser algunas cosas. Y pe- otras personas que están en otro punto son necesarias para impulsar otras cosas. Sí, justo, Así que güey, todos somos justo, necesarios justo, en ese güey. sentido. Porque pensar precisamente en el peor de los escenarios nos permite anticiparnos y no cagarla antes de Y que... habremos personas en ese sentido que podamos alertar al menos a la comunidad más cercana que tenemos, familia, Sí. amigos y conocidos, ¿no? Sí. Y en algún momento se podrá. Pues ojalá que este pedo Eyectar de... más. Ojalá que estos temas ya sean superados pronto, que En ya un no estemos futuro. teniendo esta conversación, por Tener- favor. Yo digo que tener conversaciones incómodas diario te Ujú. hace mejor en muchos O- sentidos. bueno, me refiero a no estar teniendo la conversación de Sí, juzgar no, sí, sí, y, sí, sí, y te entiendo. discriminar a la gente por Ujú. su orientación o por su identidad sexual. Güey, no mames, o sea, Pero si puedes incomodar a alguien Let con tu them. presencia porque piensas, no digo que mejor, pero sí diferente y no estás violentando a nadie, Ajá. incomódalo. sí, Que con se vaya. argumentos, Que con se datos, vaya. con hechos. Si no quiere platicar y argumentar, que se vaya. Sí, Simón. Que se refugie en su casa. Alguien tiene que ser el adulto en la habitación. Sí. Sí. Así tiene que ser. Pues, ¿qué onda? ¿Nos despedimos, carnalito? Pues por sí, hoy? ¿no? Los queremos mucho y siempre recordar ser libres, ¿no? Así es, los amamos y pues cuestionense cosas. Ahí nos vemos, bandita. Bye, bye.